El 3 de julio de 1863, mientras la carga del general confederado Pickett retumbaba a través de los campos de Pensilvania hacia Cemetery Ridge, algo imposible caminaba entre los soldados heridos de Gettysburg. Elizabeth Caldwell, una mujer cuyos registros médicos desconcertarían más tarde a 3 generaciones de médicos, se movía entre los moribundos con unas manos que no habían envejecido un solo día en más de 2 décadas. Sobrevivientes de aquella batalla sangrienta jurarían bajo juramento que la misma mujer que atendió sus heridas en 1863 había asistido al nacimiento de sus hijos en Baltimore 23 años antes, inalterada, sin envejecer, como si el tiempo mismo hubiera olvidado su existencia. Los cirujanos militares documentaron su presencia. Los registros municipales llevaban su firma. Sin embargo, ninguna revista médica de la época pudo explicar lo que docenas de testigos afirmaban haber visto. El Departamento Médico del Ejército de Estados Unidos enterró su expediente en 1864, marcándolo con una clasificación que permanecería sellada durante casi un siglo. Antes de continuar con la historia de Elizabeth Caldwell, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Te traemos los misterios históricos más escalofriantes que los registros oficiales intentaron enterrar. Comenta abajo y dinos desde qué estado nos escuchas, porque el relato de esta noche demuestra que algunos secretos son más profundos que cualquier archivo gubernamental jamás previsto. La mujer que desafió todas las leyes conocidas de la biología humana estaba a punto de convertirse en la anomalía médica más documentada de la era de la Guerra Civil. Y su historia no comienza en los campos de batalla de Pensilvania, sino en las calles iluminadas por gas de Baltimore, donde los rumores sobre su extraña condición empezaron a extenderse por la comunidad médica como un incendio. Baltimore en 1840 se erguía como una de las grandes ciudades portuarias de Estados Unidos, donde los barcos de vapor traían miles de inmigrantes europeos y las líneas ferroviarias se extendían hacia la frontera en expansión. Las calles adoquinadas de la ciudad resonaban con una docena de idiomas, mientras que sus hospitales y facultades de medicina atraían a algunos de los médicos más ambiciosos del país. El clima húmedo de Chesapeake creaba condiciones perfectas para brotes de enfermedades que ponían a prueba los límites del conocimiento médico, convirtiendo a los médicos de Baltimore en algunos de los más experimentados en tratar condiciones inusuales. Fue aquí, en el respetable barrio de Mount Vernon, donde el doctor Cornelius Hartwell encontró por primera vez a la mujer que atormentaría su práctica médica durante el siguiente cuarto de siglo. Elizabeth Caldwell llegó a su clínica en Charles Street durante el otoño de 1840, buscando tratamiento para lo que describió como fatiga persistente. El doctor Hartwell, recién graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, con honores en estudios anatómicos, anotó en su diario que parecía tener aproximadamente 28 años de edad, con cabello castaño, ojos verdes y el cutis pálido común entre mujeres de buena posición. Su esposo, Thomas Caldwell, era propietario de una exitosa empresa naviera con contratos en toda la región de la bahía de Chesapeake, transportando tabaco de las plantaciones de Virginia y productos manufacturados de ciudades del norte. Vivían tranquilamente en una casa adosada de ladrillo de 3 pisos en Monument Street. Asistían regularmente a los servicios presbiterianos en la iglesia de Franklin Street y parecían en todos los aspectos normales, excepto por un detalle inquietante que solo emergería con el paso del tiempo. El archivo médico de la señora Caldwell, preservado en los archivos del Mercy General Hospital de Baltimore, contiene entradas rutinarias que abarcan 23 años, partos atendidos, dolencias menores tratadas, consultas estacionales para varios miembros de la familia y detallados exámenes físicos anuales que el doctor Hartwell insistía en mantener para todos sus pacientes habituales. Sin embargo,
Enterrado en estos registros mundanos, se encuentra un misterio que 3 médicos diferentes documentarían de forma independiente, llegando todos a la misma conclusión imposible. Elizabeth Caldwell no estaba envejeciendo al ritmo esperado. Las cuidadosas mediciones del Dr. Hartwell, registradas anualmente durante exámenes rutinarios con los instrumentos más precisos disponibles, no mostraban cambios significativos en su apariencia física entre 1840 y 1850. Su estatura permanecía constante en 1,62 metros. Su peso fluctuaba solo con los cambios estacionales, y su densidad ósea no mostraba el declive gradual esperado en mujeres que se acercaban a los 40 años de edad. La comunidad médica de Baltimore en la década de 1850 operaba bajo protocolos estrictos establecidos por la Sociedad Médica del Estado de Maryland. Los médicos mantenían registros meticulosos, compartían casos inusuales a través de correspondencia profesional publicada en el Baltimore Medical Journal y conservaban archivos detallados de pacientes que podían resistir el escrutinio de colegas durante las reuniones mensuales de la sociedad médica. Cuando el Dr. Hartwell mencionó por primera vez la anomalía Caldwell durante una presentación sobre patrones inusuales de envejecimiento en 1855, sus colegas médicos lo desestimaron como sesgo de observación o errores en el registro. Pero a medida que más doctores examinaron a la señora Caldwell a lo largo de los años, por partos, lesiones, consultas rutinarias y emergencias médicas familiares, surgió un patrón inquietante que no podía ignorarse. Varios observadores independientes, formados en diferentes escuelas de medicina y practicando distintas especialidades, documentaban la misma imposibilidad. Una mujer que parecía envejecer a quizá 1/3 del ritmo normal. El negocio naviero de Thomas Caldwell prosperó durante los años de auge de la década de 1850, lo que permitió a la familia mantener su posición social, a pesar de los murmullos sobre la inusualmente juvenil apariencia de su esposa. Elizabeth dio a luz a 3 hijos entre 1842 y 1848. Margaret, Thomas Jr. y la pequeña Sarah. Cada nacimiento fue documentado por distintos médicos que señalaron su notable velocidad de recuperación y su condición física inalterada. Las damas de la alta sociedad en los círculos más elegantes de Baltimore comenzaron a comentar en privado sobre el aparente uso de cosméticos europeos u otros tratamientos de belleza por parte de la señora Caldwell, aunque ninguna podía identificar métodos capaces de producir resultados tan dramáticos. El ministro presbiteriano de la familia, el reverendo Samuel Wickham, mencionó en su diario personal que Elizabeth Caldwell lucía exactamente igual en 1860 que cuando la conoció por primera vez en 1841, describiéndolo como una curiosidad de la providencia divina que confunde la comprensión mortal y desafía nuestras suposiciones sobre el curso natural de la vida terrenal. A medida que las tensiones entre el norte y el sur se intensificaban a fines de la década de 1850, Baltimore se encontraba cada vez más dividida política y económicamente. La posición de la ciudad en la línea Mason-Dixon la convertía en un lugar estratégico crucial, y familias como los Caldwell enfrentaban difíciles elecciones sobre sus lealtades. Los contratos de transporte de Thomas Caldwell incluían tanto puertos del norte como del sur, haciendo esencial la neutralidad política para la supervivencia del negocio. Pero cuando finalmente estalló la guerra en 1861, la neutralidad se volvió imposible de mantener, y la familia Caldwell se vería obligada a elegir bando en un conflicto que acabaría proporcionando la oportunidad perfecta para documentar la imposible condición de Elizabeth bajo las circunstancias más escrutadas de la historia estadounidense. El motín de Baltimore del 19 de abril de 1861 destruyó cualquier ilusión que la familia Caldwell hubiera mantenido sobre permanecer neutral en el conflicto venidero. Mientras el 6º Regimiento de Infantería de Massachusetts intentaba marchar por Baltimore hacia Washington, D.C.,
Simpatizantes confederados atacaron a los soldados de la Unión con piedras, ladrillos y disparos en las estrechas calles alrededor de la estación de Camden. 12 civiles y 4 soldados murieron en la violencia, mientras docenas más yacían heridos en las calles adoquinadas que corrían rojas de sangre. El motín marcó el primer derramamiento de sangre de la guerra civil en suelo de Maryland y proporcionaría la primera evidencia documentada de las extraordinarias capacidades médicas de Elizabeth Caldwell en condiciones de crisis. Elizabeth Caldwell estuvo presente en el motín, aunque las razones de su presencia cerca de la estación esa mañana no están claras en los registros sobrevivientes. Algunos testigos afirmaron que estaba comprando en el cercano Lexington Market, mientras que otros sugirieron que estaba visitando la estación para recibir a familiares. Lo que sí está documentado es su respuesta inmediata a la carnicería que estalló a su alrededor. Testigos declararían más tarde ante un tribunal militar que ella se movía entre los heridos con destreza experimentada, deteniendo hemorragias con tiras arrancadas de sus propios enaguas, brindando consuelo a los moribundos con palabras que parecían calmar incluso a los pacientes más agitados y organizando a otras mujeres para ayudar en la atención médica con la autoridad de alguien que había manejado crisis similares antes. El doctor Marcus Fleming, cirujano jefe del University Hospital de Baltimore, llegó a la escena 20 minutos después de que comenzara la violencia para encontrar a la señora Caldwell ya dirigiendo un hospital de campaña improvisado en el almacén de Hearst, cerca de la estación. La escena que lo recibió desafiaría fundamentalmente su comprensión de las capacidades médicas civiles y permanecería vívida en su memoria por el resto de su carrera. Elizabeth había organizado el espacio disponible con precisión quirúrgica, separando a los heridos por la gravedad de la lesión, estableciendo áreas limpias y contaminadas, e implementando procedimientos de control de infecciones que superaban los estándares practicados en la mayoría de los hospitales establecidos. La mujer poseía conocimientos médicos muy superiores a los que cualquier dama respetable debería tener. La señora Caldwell entendía la anatomía humana con la precisión de un médico formado. Escribió Fleming en su informe oficial a la Junta Médica del Estado de Maryland. Hablaba con conocimiento sobre procedimientos quirúrgicos con un vocabulario técnico que sugería educación formal y demostraba familiaridad con el tratamiento de heridas que indicaba amplia experiencia previa con lesiones traumáticas. Cuando le pregunté acerca de sus antecedentes, afirmó únicamente haber asistido en asuntos médicos familiares a lo largo de los años y haber leído extensamente los textos médicos de su marido. Sin embargo, su competencia sugería formación formal o una exposición prolongada a condiciones de batalla que parecían imposibles para una mujer de su clase social y aparente edad. Más inquietante que su pericia médica era el reconocimiento que recibía tanto de soldados heridos como de civiles. Al menos 7 testigos entrevistados por separado por investigadores militares en las semanas siguientes afirmaron recordar a Elizabeth Caldwell de encuentros anteriores que se remontaban a más de 15 años. Un inmigrante irlandés llamado Patrick Alley insistió en que ella había asistido al nacimiento de su primer hijo en 1845, luciendo exactamente igual que en 1861, hasta con una cicatriz distintiva en la mano izquierda de la que ella había dicho que provenía de un accidente infantil. Un simpatizante confederado herido en el motín juró que ella había tratado las heridas de su hermano durante un accidente en los muelles en 1847, sin mostrar signos de envejecimiento en los 14 años transcurridos. Lo más perturbador de todo fue el testimonio del capitán unionista James Hriggs, quien afirmó que la señora Caldwell había asistido a su recepción de boda en 1843 y lucía exactamente igual 18 años después, incluso usando lo que parecían ser los mismos pendientes de esmeralda que llevaba aquella lejana noche. El informe del doctor Fleming concluía con una observación que resultaría profética.
Recomiendo que las autoridades médicas militares tomen nota de la señora Elizabeth Caldwell si aparecen futuros campos de batalla. Su conocimiento médico parece exceder el de muchos cirujanos entrenados, y su aparente inmunidad al proceso de envejecimiento merece investigación científica. Aunque reconozco la imposibilidad de este fenómeno bajo cualquier teoría médica conocida. Hay aspectos de las capacidades de esta mujer que desafían nuestra comprensión fundamental de la fisiología humana y merecen un estudio más profundo en condiciones controladas. El motín de Baltimore marcó un punto de inflexión no solo en la guerra civil, sino en la historia documentada de Elizabeth Caldwell. Los registros militares a partir de ese día rastrearían sus movimientos con creciente precisión, creando un rastro documental imposible de ignorar o explicar. A medida que las fuerzas unionistas y confederadas se preparaban para batallas mayores, la mujer que nunca envejecía estaba a punto de pisar el campo de batalla más escrutado de la historia estadounidense, donde su presencia sería registrada por docenas de observadores independientes, cuyas declaraciones crearían una base irrefutable de evidencia sobre su imposible condición. Las secuelas del motín de Baltimore se hicieron sentir en todo el estamento médico y militar y acabarían convergiendo en Gettysburg. El director médico del Ejército de la Unión, Dr. Jonathan Letterman, encargado de revolucionar la medicina de guerra para los ejércitos masivos entonces movilizados, había recibido el informe del Dr. Fleming sobre Elizabeth Caldwell y lo archivó con una creciente colección de casos inusuales que desafiaban la explicación médica. La guerra civil estaba produciendo oportunidades sin precedentes para la observación médica, ya que miles de médicos se encontraban con condiciones y fenómenos nunca antes documentados en la práctica en tiempos de paz. Casos de tasas de curación inusuales, supervivencias inexplicables a heridas mortales y anomalías fisiológicas extrañas se estaban reportando desde hospitales militares de todo el país, pero ninguno tan consistentemente documentado como la mujer de Baltimore, que parecía inmune al envejecimiento. El negocio naviero de Thomas Caldwell colapsó pocos meses después del motín, víctima de las divisiones políticas que desgarraban Maryland. Los simpatizantes confederados boicotearon sus servicios por la ayuda de su esposa a los soldados de la Unión, mientras que las autoridades unionistas cuestionaban su lealtad debido a sus previos contratos con el sur y a las conexiones familiares conocidas con propietarios de plantaciones en Virginia. A finales de 1861, la familia había perdido la mayor parte de sus propiedades en Baltimore frente a los acreedores y enfrentaba el ostracismo social de ambos lados de la división política. Elizabeth, sin embargo, parecía energizada en lugar de desanimada por estos reveses, como si la crisis hubiera despertado algo latente en ella. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en hospitales militares de Baltimore, perfeccionando sus habilidades médicas mes a mes de formas que desconcertaban a médicos experimentados. Los registros hospitalarios de 1862 revelan un patrón extraordinario de mejora de pacientes bajo el cuidado de Elizabeth Caldwell que desafiaba la probabilidad estadística. Los soldados unionistas que sufrían fiebre tifoidea, disentería y heridas infectadas mostraban tasas de recuperación casi el doble del promedio cuando ella estaba asignada a su tratamiento. El Dr. Rutledge, aún su médico personal a pesar de las circunstancias reducidas de la familia, señaló que sus conocimientos médicos parecían expandirse a un ritmo imposible, como si estuviera acumulando décadas de experiencia en cuestión de meses. La señora Caldwell discute técnicas quirúrgicas que yo aprendí solo tras años de práctica, escribió en febrero de 1862. Ella describe procedimientos para tratar fracturas compuestas que me enseñaron profesores que habían estudiado en Europa. Sin embargo, afirma no tener formación formal. Cuando le pregunto sobre sus conocimientos, habla vagamente de aptitud natural
y de observar cuidadosamente el trabajo de otros. Sin embargo, su competencia sugiere instrucción directa de cirujanos maestros o una amplia experiencia práctica que no podría haber adquirido en Baltimore. Más inquietantes aún eran los informes de los propios pacientes documentados por el capellán del hospital, quien hacía rondas regulares para brindar consuelo espiritual a los soldados heridos. Los soldados que se recuperaban bajo el cuidado de Elizabeth mencionaban con frecuencia sueños o recuerdos semiclaros de su presencia durante el tratamiento que contradecían los horarios oficiales de servicio. Estos relatos, registrados en los diarios del capellán, describían a una mujer que parecía trabajar incansablemente durante toda la noche, moviéndose entre los pacientes con una resistencia sobrenatural, mientras otras enfermeras se desplomaban por el cansancio. El soldado raso William Kerner, del 2º Regimiento de Maryland, dejó un relato particularmente detallado en una carta a su hermana. Ella nunca parecía cansarse, nunca se veía diferente de un día para otro, mientras el resto de nosotros mostraba el desgaste de esta terrible guerra. Otras enfermeras mostraban agotamiento después de turnos de 12 horas, pero la señora Caldwell permanecía constante, tan fresca por la mañana como lo había estado la noche anterior. Era como si existiera fuera del flujo normal del tiempo que gobernaba al resto de nosotros, inmune a la fatiga que afligía a todos los demás en aquel lugar de sufrimiento. Para la primavera de 1863, Elizabeth Caldwell había adquirido una reputación en todo el cuerpo médico del Ejército de la Unión, tanto como sanadora prodigiosa, como fuente de creciente inquietud entre los profesionales médicos. Los cirujanos pedían específicamente su asistencia para casos difíciles, pero en privado cuestionaban el origen de sus conocimientos en cartas a colegas y familiares. Los soldados hablaban de ella con algo cercano a la reverencia, pero sus testimonios contenían matices de temor que no podían articular. Se había vuelto indispensable para el esfuerzo bélico y al mismo tiempo imposible de explicar, una contradicción que inquietaba a médicos militares que se enorgullecían de enfoques científicos y racionales de la medicina. El misterio médico de Elizabeth Caldwell podría haber permanecido confinado a los hospitales de Baltimore, de no ser por un encuentro casual en mayo de 1863 que lo cambiaría todo. Clara Barton, ya famosa como el ángel del campo de batalla por su trabajo con soldados heridos, llegó al Hospital Jarvis de Baltimore para observar métodos de tratamiento que pudieran aplicarse en hospitales de campaña más cercanos al frente. Su reunión con Elizabeth Caldwell duró solo 2 horas, pero la correspondencia privada de Barton revela su profundo impacto en alguien que pensaba haberlo visto todo en la guerra. He encontrado a una mujer cuyas habilidades médicas superan las de médicos entrenados con décadas de experiencia, escribió a su hermana Sally. Sin embargo, hay algo profundamente inquietante en ella que no puedo articular ni comprender plenamente. Habla de procedimientos médicos con la autoridad de alguien que los ha presenciado innumerables veces, aunque parece más joven que yo misma. Más inquietante aún, habla de batallas futuras como si ya las hubiera presenciado, describiendo heridas y condiciones que aún no han ocurrido, pero que temo inevitablemente ocurrirán. La recomendación de Clara Barton resultaría decisiva tanto para Elizabeth Caldwell como para los miles de soldados que pronto convergerían en un pequeño pueblo de Pensilvania. Cuando las fuerzas unionistas comenzaron a concentrarse en Pensilvania durante junio de 1863, preparándose para lo que se convertiría en la batalla de Gettysburg, los planificadores médicos militares solicitaron específicamente la asignación de Elizabeth Caldwell al cuerpo médico del ejército del PTOAC. La mujer que había desafiado el envejecimiento por más de 20 años estaba a punto de entrar en la batalla más documentada y escrutada de la guerra civil, donde su presencia sería registrada por docenas de observadores independientes,
cuyas declaraciones crearían una base irrefutable de evidencia sobre su imposible condición. El movimiento del ejército del PTOAC hacia Gettysburg en junio de 1863 representó la mayor concentración de personal médico-militar en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. El cuerpo de ambulancias reformado del Dr. Jonathan Letterman incluía más de 650 cirujanos, ayudantes de cirujano y administradores hospitalarios, creando una red sin precedentes de observadores entrenados que documentarían cada aspecto de la inminente batalla con precisión científica. Entre estos profesionales médicos, la reputación de Elizabeth Caldwell se había difundido tanto a través de canales oficiales como de correspondencia privada, convirtiéndola en una de las voluntarias más esperadas y escrutadas de todo el cuerpo médico. La noticia de la mujer de Baltimore que nunca envejecía había llegado a médicos desde Massachusetts hasta Maryland, creando expectativas y curiosidad que resultarían imposibles de satisfacer con explicaciones convencionales. Elizabeth llegó a Gettysburg el 28 de junio de 1863, viajando con un convoy de suministros desde Baltimore, que incluía equipo médico donado por familias adineradas y enfermeras voluntarias reclutadas en iglesias presbiterianas de todo Maryland. El pequeño pueblo de Pensilvania, con apenas 2.400 habitantes, ya se encontraba al límite por la afluencia de ambos ejércitos que convergían en la región. El médico local, el Dr. Robert Hare, cuya práctica servía al condado de Adams y cuya familia había vivido en la zona durante 3 generaciones, accedió a alojar a las voluntarias médicas en la casa familiar de Baltimore Street. Su primer encuentro con Elizabeth Caldwell, registrado con meticuloso detalle en su diario personal aquella noche, se convertiría en uno de los documentos de primera mano más importantes sobre su condición. La señora Caldwell apareció en mi puerta en la noche del 28 de junio, acompañada por otras 2 enfermeras voluntarias de Baltimore cuyos nombres he olvidado. Escribió el Dr. Hare. Me impresionó inmediatamente su apariencia juvenil, que parecía inconsistente con el amplio conocimiento médico que demostró durante nuestra conversación sobre los desafíos que probablemente enfrentaríamos en los próximos días. Cuando mencioné que me recordaba a una mujer que había conocido durante mi formación médica en Filadelfia 20 años antes, ella se volvió evasiva y cambió el tema para hablar del suministro de agua del pueblo y su adecuación para uso hospitalario. Más tarde esa misma noche, consulté mis viejos cuadernos de la Facultad de Medicina y encontré mi descripción de una tal señorita Elizabeth Hartwell, que había asistido en una cirugía difícil en el Pennsylvania Hospital en 1843. La descripción física era idéntica a la de la señora Caldwell en cada detalle, incluida una marca de nacimiento distintiva cerca de su oreja izquierda y el inusual color verde de sus ojos. Tal semejanza sería imposible a menos que hubiera sido la misma persona, inalterada por 2 décadas de tiempo. Las sospechas del Dr. Hare se profundizaron cuando examinó los suministros e instrumentos médicos de Elizabeth a la mañana siguiente. Su equipo quirúrgico contenía herramientas de calidad excepcional, algunas con marcas de fabricación de empresas europeas que no estaban disponibles en Estados Unidos 20 años antes. Los bisturíes estaban hechos de acero alemán, de un grado utilizado solo por las escuelas médicas más prestigiosas, mientras que sus materiales de sutura incluían hilo de seda de una calidad que costaba más de lo que la mayoría de los médicos ganaba en un mes. Sin embargo, los patrones de desgaste en estos instrumentos sugerían décadas de uso regular, con los mangos pulidos por incontables horas de trabajo quirúrgico. Aún más desconcertantes eran sus textos médicos, volúmenes encuadernados en cuero con abundantes anotaciones en los márgenes, con lo que parecía ser la misma letra a lo largo de publicaciones que abarcaban 15 años. Las anotaciones revelaban un profundo entendimiento de técnicas quirúrgicas que solo recientemente se habían desarrollado en las escuelas médicas europeas. Sin embargo, la tinta mostraba distintos grados de antigüedad,
lo que sugería que se habían hecho a lo largo de muchos años de estudio y práctica. En la mañana del 30 de junio, mientras las fuerzas confederadas y unionistas comenzaban a posicionarse alrededor de Gettysburg, en preparación para lo que ambos bandos esperaban fuera una batalla decisiva, Elizabeth solicitó permiso para inspeccionar las posibles áreas de batalla, a fin de identificar lugares adecuados para hospitales de campaña. El Dr. Hare la acompañó en este reconocimiento, durante el cual ella demostró un conocimiento del terreno local que parecía imposible para una visitante primeriza en el condado de Adams. Señalaba características naturales, cambios de elevación y fuentes de agua con la familiaridad de alguien que hubiera estudiado mapas topográficos detallados durante semanas. Cuando se le preguntó sobre su conocimiento, afirmó haber leído extensamente sobre la geografía de Pensilvania. Sin embargo, sus observaciones incluían detalles sobre manantiales subterráneos y patrones de drenaje que no aparecían en ninguna fuente publicada disponible para lectores civiles. Más misteriosa aún era la aparente capacidad de Elizabeth para predecir dónde ocurriría la lucha más intensa, mostrando un conocimiento táctico superior al de muchos oficiales militares. Mientras caminaba por lo que se conocería como Cemetery Ridge, señaló un lugar cerca de un pequeño bosquecillo de árboles y anunció: «Este lugar verá la peor carnicería. Debemos preparar aquí nuestro hospital de campaña más grande, con énfasis en tratar heridas abdominales y amputaciones traumáticas». El Dr. Hare encontró inquietante su certeza, particularmente porque ningún comandante militar había anunciado aún sus planes de batalla y el terreno no ofrecía ventajas tácticas obvias. Cuando la lucha comenzó el 1 de julio, sus predicciones resultaron inquietantemente precisas, como si hubiera presenciado la batalla antes de que ocurriera. El primer día de batalla puso a Elizabeth Caldwell en contacto con docenas de soldados heridos y personal médico, que más tarde brindarían testimonio sobre su rendimiento, sin precedentes en condiciones de combate. A diferencia de otras voluntarias civiles que necesitaban tiempo para adaptarse al horror y caos de la medicina de guerra, Elizabeth se movía entre los heridos con competencia inmediata y una energía aparentemente inagotable que asombraba a los cirujanos militares más experimentados. El cirujano Charles Macmillan, del primer regimiento de infantería de Minnesota, señaló que ella trabajó de manera continua durante 18 horas sin mostrar signos de fatiga, tratando heridas con una velocidad y destreza que superaban a la mayoría de los cirujanos militares entrenados, manteniendo una compostura perfecta a pesar de los gritos de los hombres heridos y el constante estruendo de la artillería. Pero fue durante la noche del 1 de julio cuando surgieron los testimonios más inquietantes de múltiples fuentes independientes. Mientras el personal médico trabajaba toda la noche a la luz de velas y lámparas de aceite, varios testigos observaron de manera independiente a Elizabeth Caldwell en situaciones que desafiaban toda explicación lógica. El administrador hospitalario William Crawford registró que ella parecía estar trabajando simultáneamente en 3 lugares diferentes, tratando pacientes en el seminario luterano, en la iglesia católica y en un hospital de campaña temporal cerca de Rock Creek. Dado que estos lugares estaban a más de 1 kilómetro de distancia y las carreteras entre ellos se encontraban abarrotadas de tráfico militar, Crawford inicialmente desestimó sus observaciones como confusión causada por el agotamiento. Sin embargo, otros testigos reportaron avistamientos similares, lo que llevó a especular que o bien había varias mujeres parecidas a Elizabeth presentes, o bien que ella poseía algún medio para desplazarse entre lugares más rápido de lo que parecía humanamente posible, dadas las condiciones de un campo de batalla nocturno. El segundo día de combates en Gettysburg trajo una carnicería sin precedentes, y con ella la documentación más detallada de las misteriosas capacidades de Elizabeth Caldwell jamás registrada. A medida que las fuerzas confederadas lanzaban ataques coordinados en ambos flancos de la línea unionista, el volumen de heridos desbordó todas las instalaciones médicas preparadas,
poniendo a prueba los límites de la medicina militar del siglo XIX. Los hospitales de campaña establecidos en iglesias, graneros y casas privadas se llenaron más allá de su capacidad, creando condiciones desesperadas que llevaban a cada voluntario médico a sus límites físicos y emocionales. Sin embargo, en medio del caos del 2 de julio, múltiples testigos independientes continuaron documentando la imposible presencia de Elizabeth en lugares que deberían haber sido físicamente inalcanzables, dadas las limitaciones de tiempo y distancia. El doctor Cyrus Bacon, cirujano jefe del segundo cuerpo y graduado de la Escuela de Medicina de Harvard, mantenía registros detallados de las asignaciones y movimientos de personal como parte de los nuevos requisitos de documentación del Departamento Médico del Ejército. Sus registros muestran a Elizabeth Caldwell oficialmente asignada al hospital de campaña en la granja Jacob Schwartz, ubicada al sur de Gettysburg, cerca de los Round Tops, donde se esperaba que los ataques confederados fueran más intensos. Sin embargo, los informes de cirujanos de ese mismo día la sitúan en la escuela de granito al norte del pueblo, en la granja George Spangler al este y en la casa Abraham Bryan en Cemetery Ridge. Los intentos del Dr. Bacon por conciliar estos informes contradictorios lo llevaron a observar personalmente los movimientos de Elizabeth la tarde del 2 de julio, resultando en una documentación que atormentaría su carrera médica durante décadas después. Seguía a la señora Caldwell desde la granja Schwartz hacia el pueblo aproximadamente a las 2:30 p.m., escribió el Dr. Bacon en su informe oficial al director médico Letterman. Caminaba a un paso normal por la Baltimore Pike, cargando su maletín médico y sin mostrar signos de prisa inusual ni locomoción sobrenatural. La perdí de vista cuando el fuego de artillería confederada me obligó a refugiarme detrás de un muro de piedra cerca de la entrada del cementerio. Cuando el bombardeo cesó aproximadamente 10 minutos después, procedí directamente a la granja Spangler para verificar los informes de su presencia allí. Al llegar, encontré a la señora Caldwell ya tratando a soldados heridos, su ropa y manos mostrando evidencia clara de trabajo quirúrgico reciente, incluidas manchas de sangre aún húmedas. El ayudante de cirujano me aseguró que ella había estado trabajando allí continuamente desde primera hora de la mañana y que nunca había abandonado las instalaciones. Dadas las distancias implicadas y la línea temporal de mis observaciones, su presencia en ambos lugares parece imposible bajo circunstancias normales. Las peculiaridades que rodeaban los movimientos de Elizabeth empezaron a manifestarse de formas que desafiaban no solo la observación, sino la propia lógica. El sargento mayor Patrick O'Brien de la brigada irlandesa fue herido durante el asalto a Devil's Den y transportado al hospital de campaña en la granja Brett. Su relato, registrado semanas después mientras se recuperaba en Washington, D.C., añadió otra pieza inquietante al creciente rompecabezas. Cuando me llevaban al granero que servía como nuestro hospital, deliraba de dolor y pérdida de sangre por una bala Minié confederada que me había destrozado el hombro izquierdo. Pero recuerdo claramente haber visto a la señora Caldwell tratando a un oficial confederado cuyo brazo había quedado casi seccionado por metralla unionista. Ella le hablaba en lo que sonaba como perfecto alemán, discutiendo su familia en Baviera con un conocimiento íntimo de su ciudad natal y los nombres de sus hijos. Cuando mencioné esto al cirujano más tarde, me dijo que el confederado era efectivamente un inmigrante bávaro, pero que había llegado inconsciente por la pérdida de sangre y nunca pronunció una palabra antes de morir esa misma noche. ¿Cómo podía saber detalles sobre su pasado que él nunca tuvo oportunidad de compartir con nadie? El informe del Dr. Bacon inició lo que se convertiría en una investigación no oficial entre los oficiales del cuerpo médico, cada vez más preocupados por los informes contradictorios que rodeaban a Elizabeth Caldwell. Durante las horas de luz restantes del 2 de julio, al menos 12 cirujanos diferentes intentaron rastrear los movimientos de Elizabeth usando señales predeterminadas
y protocolos de coordinación establecidos para gestionar al personal médico a lo largo del campo de batalla. Sus observaciones colectivas, compiladas en un informe conjunto presentado al cuartel general militar, dibujaron un cuadro cada vez más inquietante que desafiaba suposiciones fundamentales sobre la capacidad humana. Elizabeth parecía mantener presencia simultánea en múltiples instalaciones médicas, realizando procedimientos quirúrgicos complejos que requerían atención sostenida y manos firmes, mientras se desplazaba entre ubicaciones en lapsos de tiempo que desafiaban la posibilidad física. La investigación tomó un giro aún más siniestro cuando el doctor Ferdinand van der Keef, un cirujano formado en Prusia que servía en el ejército de la Unión, decidió realizar lo que denominó experimentos de observación controlada. El doctor van der Keef colocó colegas de confianza en puntos estratégicos alrededor de Gettysburg, con relojes de bolsillo suizos sincronizados, creando una red de observadores que podía rastrear los movimientos de Elizabeth con una precisión científica sin precedentes en la historia médica militar. Sus hallazgos preliminares, registrados con meticulosa caligrafía alemana, revelaron patrones que desafiaban suposiciones fundamentales sobre la fisiología humana. El sujeto mantiene temperatura corporal constante de 97,8 °C a pesar de esfuerzo físico extremo en calor de 90 °C con alta humedad. La frecuencia cardíaca se mantiene estable en 68 pulsaciones por minuto incluso durante los procedimientos quirúrgicos más exigentes, que normalmente elevarían significativamente el ritmo cardíaco. Lo más notable, el sujeto no muestra signos de sudoración a pesar de trabajar continuamente durante 14 horas en condiciones extremas mientras viste ropa de algodón pesado. Estas observaciones sugieren procesos metabólicos que difieren significativamente de la fisiología humana normal. Y cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Gettysburg se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, compártela con un amigo al que le gusten los misterios oscuros. Pulsa me gusta para apoyar nuestro contenido y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación mientras Elizabeth Caldwell enfrenta el momento más escrutado de su imposible existencia. El 3 de julio de 1863, amaneció con un calor opresivo que pronto quedaría eclipsado por el estruendo del mayor bombardeo de artillería en la historia de Norteamérica. El plan del general confederado Lee para un asalto frontal masivo a Cemetery Ridge requería debilitar las líneas unionistas con fuego concentrado de cañones que comenzó a la 1:07 p.m. y continuó durante casi 2 horas. Durante este bombardeo, Elizabeth Caldwell fue documentada por no menos de 15 observadores independientes, mientras se movía por el caos con un comportamiento que trascendía cualquier explicación racional de la capacidad humana. El bombardeo de artillería creó emergencias médicas sin precedentes, mientras los soldados de la Unión sufrían heridas por fragmentos de proyectiles, lesiones por conmoción y traumas psicológicos por el fuego sostenido. Los hospitales de campaña establecidos en áreas relativamente seguras detrás de Cemetery Ridge se encontraron de repente bajo fuego directo, obligando a evacuar inmediatamente a los heridos hacia lugares más seguros. Fue durante esta hora desesperada cuando las acciones de Elizabeth Caldwell alcanzaron un nivel de imposibilidad que incluso los médicos militares más escépticos ya no podían negar ni racionalizar. El coronel Theodore Lyman, ayudante del general Meade, se encontraba en Cemetery Ridge con una vista clara de las operaciones médicas de la Unión cuando comenzó el bombardeo confederado. Su relato detallado, escrito inmediatamente después de la batalla, proporciona la documentación más completa del desempeño imposible de Elizabeth. Mientras los proyectiles estallaban alrededor de los hospitales de campaña, observé a la señora Caldwell dirigiendo la evacuación de soldados heridos con extraordinaria compostura y eficacia. Parecía anticipar la trayectoria de los proyectiles de artillería entrantes,
moviendo a los pacientes a salvo, momentos antes de que los proyectiles golpearan sus ubicaciones previas. Más sorprendente aún, parecía estar coordinando los esfuerzos de evacuación en múltiples lugares simultáneamente. Con mis binoculares la observé claramente asistiendo en el hospital de Rock Creek a la 1:30 p.m. Sin embargo, informes confirmados la sitúan en la estación de Tennytown Road exactamente a la misma hora, realizando una cirugía de emergencia a un oficial de artillería de la Unión. Lo que el coronel Lyman presenció a través de sus prismáticos lo atormentaría por el resto de su carrera militar. Mientras los proyectiles confederados llovían sobre Cemetery Ridge, Elizabeth se movía a través del bombardeo con lo que parecía ser una conciencia sobrenatural de dónde impactaría cada proyectil. Evacuaba a soldados heridos de edificios segundos antes de impactos directos. Redirigía al personal médico lejos de zonas que posteriormente eran destruidas y mantenía procedimientos quirúrgicos en lugares que parecían existir en bolsillos de seguridad imposible en medio del caos. Lo más inquietante de todo, las observaciones de Lyman a través de óptica alemana de alta calidad revelaron detalles físicos que desafiaban la explicación. Elizabeth no proyectaba sombra discernible a pesar del brillante sol de la tarde, y su ropa permanecía blanca e inmaculada a pesar del humo, la tierra y la sangre que cubrían a todos los demás en el campo de batalla. El doctor Daniel Hand, cirujano principal del primer cuerpo, estaba realizando amputaciones de emergencia en un granero cerca de Cemetery Ridge, cuando Elizabeth llegó en el punto álgido del bombardeo. Su registro quirúrgico, mantenido a pesar del caos, documenta su ayuda en procedimientos que normalmente habrían requerido múltiples asistentes entrenados. La señora Caldwell apareció a mi lado durante la amputación del brazo destrozado del soldado Henderson, aproximadamente a la 1:45 p.m. Anticipaba mis necesidades con una precisión asombrosa, manejando instrumentos y suturas con la destreza de un cirujano formado. Lo más notable es que mantenía una compostura perfecta a pesar del fuego de artillería continuo a nuestro alrededor. Cuando le pregunté cómo podía permanecer tan tranquila, me respondió: «He visto cosas peores que esto, doctor. Mucho peores». Su tono sugería experiencias que ninguna mujer civil de su aparente edad podría haber presenciado jamás. El registro quirúrgico del Dr. Hunt contiene observaciones adicionales que inicialmente dudó en anotar, temiendo que fueran descartadas como alucinaciones provocadas por el estrés de batalla. Sin embargo, la coherencia de sus notas con los testimonios de otros testigos lo obligó a documentar lo que observó. Durante los momentos más intensos del bombardeo, la señora Caldwell parecía demostrar un conocimiento preternatural de la condición de cada paciente antes del examen. Me indicó priorizar casos basándose en lesiones internas que no eran visibles externamente. Sus evaluaciones resultaron exactas en todos los casos. Aún más inquietante, hablaba con soldados moribundos en idiomas que coincidían con sus países de origen: polaco con inmigrantes de Kovel, italiano con hombres de Nápoles, sueco con recién llegados de Estocolmo. Cuando le pregunté sobre estas habilidades lingüísticas, afirmó haber aprendido de quienes habían sufrido antes. La implicación de que había encontrado soldados moribundos de docenas de nacionalidades parecía imposible para una mujer que supuestamente había pasado toda su vida en Baltimore. El bombardeo creó condiciones que llevaron las misteriosas habilidades de Elizabeth a sus límites absolutos, proporcionando la documentación más intensa de su naturaleza imposible. El capitán Samuel Wilson, del New York Tribune, presente en Gettysburg como corresponsal de guerra, fue testigo de eventos que desafiaron su objetividad periodística. Observé a la señora Caldwell trabajando en un hospital de campaña que recibió un impacto directo de la artillería confederada a las 2:15 p.m. El proyectil golpeó el techo del edificio, derrumbando vigas de madera y llenando el aire de astillas mortales. Cuando el humo se disipó,
esperaba encontrar carnicería entre los soldados heridos y el personal médico dentro. En cambio, descubrí que todos los pacientes habían sido trasladados a salvo momentos antes del impacto, a pesar de no haber habido ninguna advertencia aparente del proyectil entrante. La señora Caldwell permanecía tranquila entre los escombros, su vestido blanco inmaculado en medio de la destrucción, dirigiendo la atención continua a los hombres heridos como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La artillería confederada cesó a las 3:00 p.m., seguida inmediatamente por el avance de la división del general Pickett a través de los campos abiertos hacia Cemetery Ridge. Este momento, conocido posteriormente como la carga de Pickett, proporcionaría la evidencia más intensa y mejor documentada de la naturaleza imposible de Elizabeth Caldwell. Aproximadamente 15.000 soldados confederados avanzaron a través de casi una milla de terreno abierto bajo devastador fuego unionista. Elizabeth fue observada por múltiples testigos realizando acciones que desafiaban todas las leyes conocidas de la física y la biología humana. El capitán Henry Abbott, del 20º Regimiento de Infantería de Massachusetts, posicionado detrás del muro de piedra en Cemetery Ridge, mantuvo un relato detallado de la carga y sus secuelas. Sus observaciones de Elizabeth Caldwell durante el ataque permanecen como uno de los testimonios más perturbadores de todo el registro histórico. Mientras la línea confederada se acercaba a nuestra posición, observé a la señora. Caldwell se movía a lo largo de nuestra línea defensiva atendiendo a los soldados heridos a pesar del intenso fuego de fusilería. Lo que presencié desafía todo lo que creía posible sobre la naturaleza humana. Se movía entre los hombres heridos sin aparente preocupación por las balas que silbaban a su alrededor. Sin embargo, nunca la vi recibir un impacto ni siquiera verse obligada a ponerse a cubierto. Más inquietante aún, parecía estar presente en varios puntos de nuestra línea simultáneamente. La vi tratando al capitán Williams cerca del bosquecillo de árboles mientras mi teniente juraba que estaba asistiendo a hombres heridos 50 yardas a nuestra derecha al mismo momento. El relato del capitán Abbott se vuelve cada vez más perturbador al describir los momentos culminantes de la carga. Cuando el asalto confederado llegó a nuestro muro de piedra, la lucha se convirtió en combate cuerpo a cuerpo de la naturaleza más brutal. Hombres caían con heridas de bayoneta, disparos de bala y lesiones por culatazos de mosquete. A través de este torbellino de violencia, la señora Caldwell continuó su labor médica con una calma imposible. Fui testigo de cómo se interpuso directamente entre un soldado unionista y un oficial confederado que estaban trabados en combate mortal, pronunciando unas palabras que hicieron que ambos bajaran sus armas y se apartaran el uno del otro. Ninguno de los soldados pudo explicar después por qué habían dejado de luchar, describiendo solo una compulsión a cesar la violencia que no podían resistir ni comprender. Era como si su mera presencia tuviera el poder de interrumpir la furia primitiva de la batalla misma. El testimonio más extraordinario provino del coronel confederado Louis Armistead, mortalmente herido durante los momentos finales de la carga cuando sus hombres lograron brevemente romper la línea unionista cerca del bosquecillo de árboles. La declaración en el lecho de muerte de Armistead, registrada por el capellán unionista padre Corby, describió un encuentro con Elizabeth que desafiaba todas las suposiciones sobre la atención médica en la guerra civil. Mientras yacía muriendo con sangre unionista y confederada mezclándose bajo mí, una mujer vestida de blanco apareció a mi lado. Me habló de mi familia en Virginia, de mis hijos a los que nunca volvería a ver, de batallas que había librado años antes de que comenzara esta guerra. Sabía detalles sobre mi vida que no había compartido con nadie. Secretos sobre mi servicio militar en la Guerra de México que no existían en registros oficiales. Cuando le pregunté quién era, me respondió: «Soy alguien que ha caminado por demasiados campos de batalla, coronel. Alguien que ha visto demasiada muerte». Mientras hablaba,
El dolor de mis heridas mortales disminuyó y sentí una paz que no había conocido desde la infancia. Sin embargo, había algo en sus ojos que hablaba de penas más profundas de las que cualquier ser humano debería soportar, como si cargara con el peso de cada soldado que había muerto en su presencia. El rechazo de la carga de Pickett aproximadamente a las 3:30 p.m. creó un campo cubierto con miles de bajas confederadas, proporcionando a Elizabeth la mayor concentración de soldados heridos que había encontrado hasta entonces. La documentación de su respuesta a esta crisis produciría la evidencia final e irrefutable de su imposible condición. Los soldados unionistas y confederados que sobrevivieron a sus heridas pasarían el resto de sus vidas tratando de explicar lo que presenciaron tras esa carga fallida. El soldado Lewis Bissell, del 14º Regimiento de Infantería de Connecticut, herido durante el asalto, proporcionó un testimonio que resumía el misterio en torno a Elizabeth Caldwell. Ella apareció entre nosotros, rebeldes caídos, como un ángel de misericordia. Pero había algo aterrador en su bondad. Se movía de hombre en hombre con un conocimiento de las heridas y tratamientos que parecía provenir de vidas enteras de experiencia. Cuando tocó mi pierna destrozada, el dolor disminuyó de inmediato. Sin embargo, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Me habló con una voz que llevaba el peso de años mucho más allá de su aparente edad, preguntando por mi familia con una tristeza que sugería que había consolado a miles de soldados moribundos antes que yo. Mientras trabajaba, noté que sus manos no mostraban signos de envejecimiento, sin callos ni desgaste que deberían marcar décadas de trabajo médico. Era como si el tiempo mismo hubiera olvidado tocarla. El aspecto más perturbador de los testimonios posteriores a la carga se refería a la aparente capacidad de Elizabeth para predecir qué soldados heridos sobrevivirían y cuáles morirían. El doctor Justin Dwinell, del 2º Regimiento de Vermont, documentó su asombrosa precisión en el triaje de los heridos. La señora Caldwell se movía entre los soldados confederados heridos con una precisión sistemática, dirigiendo nuestros limitados recursos médicos hacia aquellos que consideraba más propensos a recuperarse. Sus evaluaciones hechas en cuestión de momentos resultaban exactas en todos los casos. Los hombres que ella consideraba sin posibilidad morían en pocas horas a pesar de nuestros mayores esfuerzos, mientras que aquellos que seleccionaba para tratamiento sobrevivían incluso a las heridas más graves. Cuando le pregunté sobre su metodología, explicó que podía ver la sombra de la muerte en aquellos que no se recuperarían. Tal conocimiento parecía requerir o bien una visión divina o bien experiencia con la muerte, a una escala que ninguna persona mortal debería poseer. El cirujano confederado Dr. Hunter Maguire, capturado mientras trataba a soldados heridos, proporcionó quizá el relato médicamente más detallado de las habilidades imposibles de Elizabeth. Observé a esta mujer unionista examinando a los heridos con técnicas que nunca había visto antes. Colocaba sus manos sobre el pecho de los hombres heridos y afirmaba sentir hemorragias internas que no eran detectables mediante el examen convencional. En todos los casos, la exploración quirúrgica confirmaba sus evaluaciones. Demostraba un conocimiento de la anatomía que superaba mi propia formación en la Facultad de Medicina, describiendo la ubicación de órganos dañados con una precisión que sugería que podía percibir las condiciones internas sin abrir el cuerpo. Cuando el capitán confederado Morrison murió de lo que parecía ser una herida menor en el pecho, ella había predicho su muerte basándose en una hemorragia interna que no pudimos detectar hasta que la autopsia confirmó un sangrado masivo alrededor de su corazón. La batalla de Gettysburg terminó oficialmente el 4 de julio, pero la documentación de la presencia imposible de Elizabeth Caldwell continuó mientras los cirujanos militares compilaban sus informes posteriores a la acción. El testimonio colectivo de más de 60 miembros del personal médico
recopilado por el Dr. Jonathan Letterman para el Departamento Médico del Ejército, dibujaba el retrato de una mujer cuyas capacidades excedían todas las limitaciones conocidas de la fisiología humana y cuya presencia en la batalla desafiaba toda explicación racional. La mujer que nunca envejecía había sido observada, documentada y verificada por los testigos más creíbles de la historia militar estadounidense. Sin embargo, su existencia seguía siendo tan imposible como siempre. Las secuelas inmediatas de Gettysburg crearon una crisis burocrática dentro del Departamento Médico del Ejército de la Unión, que resonaría en los establecimientos médicos militares y civiles durante décadas. El doctor Jonathan Letterman, enfrentado a más de 60 informes independientes que documentaban las actividades imposibles de Elizabeth Caldwell durante la batalla, se encontraba ante evidencia que desafiaba los principios fundamentales de la ciencia médica y que al mismo tiempo era imposible de descartar o explicar. Su informe final al cirujano general William Hammond, completado en agosto de 1863, se convertiría en uno de los documentos más clasificados de la historia militar estadounidense. El caso de la señora Elizabeth Caldwell presenta anomalías médicas que exceden el poder explicativo del conocimiento científico actual, escribió el Dr. Letterman en su resumen confidencial. Múltiples testigos creíbles, incluidos cirujanos militares experimentados con reputaciones impecables, han documentado su presencia en lugares que deberían haber sido físicamente inalcanzables, dadas las limitaciones humanas normales. Sus conocimientos médicos y sus capacidades físicas sugieren décadas de experiencia en el campo de batalla. Sin embargo, su apariencia sigue siendo la de una mujer de aproximadamente 30 años de edad. Después de una extensa investigación y consulta con autoridades médicas de Harvard, Johns Hopkins y la Universidad de Pensilvania, no puedo ofrecer ninguna explicación racional para los fenómenos observados. Recomiendo que este asunto se clasifique al más alto nivel y que la señora Caldwell sea vigilada por la inteligencia militar durante el resto de la guerra. La propia respuesta de Elizabeth al escrutinio que había atraído fue característicamente enigmática. Cuando el Dr. Letterman la interrogó directamente sobre los informes contradictorios en torno a sus actividades en Gettysburg, proporcionó respuestas que solo profundizaron el misterio. Doctor, he dedicado mi vida a aliviar el sufrimiento humano donde quiera que ocurra. Si mi presencia trae consuelo a los soldados heridos y ayuda en su recuperación, sin duda eso es más importante que resolver curiosidades académicas sobre mis métodos o capacidades. El tiempo se mueve de manera diferente para quienes han presenciado tanto dolor como yo. Quizás sus testigos estén simplemente confundidos por el caos de la batalla y el trauma emocional de ver tanta muerte en tan poco tiempo. Su evasiva llevó al Dr. Letterman a organizar un examen médico completo por un panel de 3 médicos independientes, incluido el Dr. Oliver Wendell Holmes, profesor de anatomía en Harvard Medical School y una de las autoridades médicas más respetadas de Estados Unidos. Los resultados de este examen, realizado en Washington, D.C. en septiembre de 1863, proporcionaron el primer análisis científico de la condición imposible de Elizabeth. El informe del Dr. Holmes, marcado como Investigación Confidencial de Anomalía Médica, documentó características físicas que contradecían todos los principios conocidos del envejecimiento humano. El sujeto presenta la apariencia externa de una mujer de aproximadamente 28 a 32 años de edad, sin signos visibles de envejecimiento, a pesar de una historia documentada que abarca más de 20 años. La elasticidad de la piel, medida con técnicas estandarizadas, corresponde a la de una mujer a finales de sus 20. El estado dental no muestra patrones de desgaste consistentes con su supuesta edad, con un grosor del esmalte dental correspondiente al de alguien 20 años más joven.
La textura y pigmentación del cabello no muestran signos de encanecimiento o adelgazamiento, típicamente asociados con la mediana edad. La densidad ósea medida mediante cuidadosa palpación y pruebas de fuerza supera los promedios para mujeres de cualquier edad. Sin embargo, el examen de sus manos revela patrones de callos y cicatrices consistentes con décadas de trabajo médico intensivo. Lo más notable es que su conocimiento de la anatomía y los procedimientos quirúrgicos supera al de médicos con 20 años de práctica. Al ser interrogada sobre técnicas específicas, describe métodos y experiencias que sugieren participación en cientos de intervenciones quirúrgicas mayores. La contradicción entre su aparente edad y su experiencia documentada sigue siendo médicamente inexplicable. El examen del Dr. Holmes incluyó mediciones detalladas y documentación fotográfica, utilizando el recién desarrollado proceso de impresión en albúmina. Sin embargo, los intentos fotográficos encontraron los mismos fallos misteriosos que habían plagado los esfuerzos de Alexander Gardner en Gettysburg. Múltiples exposiciones con diferentes cámaras y condiciones de luz resultaron en placas completamente en blanco o imágenes donde Elizabeth aparecía solo como una sombra borrosa. El Dr. Holmes, inicialmente escéptico de las anomalías fotográficas reportadas desde el campo de batalla, se encontró incapaz de explicar los fallos consistentes para capturar la imagen de Elizabeth, a pesar de su clara visibilidad para la observación directa. La comparación con registros médicos anteriores de Baltimore reveló la imposible verdad que los observadores militares habían estado documentando. Elizabeth Caldwell no había envejecido de manera medible entre 1840 y 1863, a pesar de la documentación médica exhaustiva que abarcaba 23 años. Sus medidas físicas registradas anualmente por distintos médicos mediante técnicas estandarizadas mostraban variaciones de menos de 1 pulgada en estatura, fluctuaciones de peso coherentes con cambios estacionales y ninguna progresión de los cambios relacionados con la edad en estructura ósea, condición de la piel o salud dental que deberían haberse producido en más de 2 décadas de vida. La investigación militar se amplió para incluir los antecedentes y la historia familiar de Elizabeth, revelando capas adicionales de misterio que complicaban en lugar de aclarar su caso. Thomas Caldwell, su esposo, había muerto de fiebre tifoidea en Baltimore a principios de 1863. Sin embargo, el examen de su certificado de defunción reveló discrepancias que sugerían posible falsificación. El documento había sido firmado por un médico que afirmaba no recordar haber tratado a Thomas Caldwell, y el hospital indicado como lugar de fallecimiento no tenía registro de su admisión. Más inquietante aún, la investigación sobre el apellido de soltera de Elizabeth, Hartwell, llevó a registros genealógicos que indicaban que una Elizabeth Hartwell había muerto en Filadelfia en 1824, a los 6 años de edad. O bien la mujer que trataba a los soldados en Gettysburg estaba usando una identidad falsa, o los registros de defunción estaban mal archivados. Pero ninguna explicación podía dar cuenta de la consistencia de su presencia documentada en múltiples ciudades y décadas. Agentes de inteligencia militar bajo la dirección del coronel Lafayette Baker realizaron entrevistas a más de 200 personas que afirmaban haber encontrado a Elizabeth Caldwell entre 1840 y 1863. Su investigación produjo un retrato notablemente coherente de una mujer cuya apariencia física había permanecido inalterada durante 23 años, cuyo conocimiento médico superaba al de médicos entrenados y cuya presencia se asociaba con tasas de supervivencia inusualmente altas entre los pacientes bajo su cuidado. Sin embargo, la investigación también reveló inquietantes vacíos en su historia documentada. No existían registros de su infancia, su educación ni su vida antes de 1840. Los registros bautismales de la Iglesia,
Los documentos de matrícula escolar y las genealogías familiares no contenían rastro alguno de Elizabeth Hartwell o Elizabeth Caldwell antes de su matrimonio en Baltimore. Al acercarse el final de 1863, Elizabeth Caldwell desapareció de los registros médicos militares tan misteriosamente como había aparecido. Su última presencia documentada fue en el Armory Square Hospital de Washington, D.C., donde había estado tratando a veteranos heridos de Gettysburg bajo estrecha observación militar. El 17 de noviembre de 1863 no se presentó a sus funciones asignadas y nunca volvió a ser vista por personal militar. Sus pertenencias personales, incluidos sus excepcionales instrumentos médicos y textos quirúrgicos anotados, fueron hallados ordenadamente en su alojamiento con una nota que decía simplemente: «Mi trabajo aquí ha terminado. Los heridos sanarán y la guerra terminará, como terminan todas las guerras. El tiempo revelará lo que el tiempo revelará». La investigación oficial sobre la desaparición de Elizabeth Caldwell continuó de forma esporádica durante 1864. Utilizando recursos tanto de la inteligencia militar como de agencias de aplicación de la ley civiles. Los investigadores del Ejército de la Unión interrogaron a conductores de trenes, propietarios de hoteles y capitanes de barcos en todo el litoral oriental, pero no encontraron pruebas creíbles de sus movimientos. Después del 17 de noviembre, la investigación se amplió para incluir territorios confederados, ya que algunos teóricos sugerían que podría haberse pasado al sur, pero los registros médicos sureños no contenían referencias a nadie que coincidiera con su descripción o capacidades. El informe final, compilado por los investigadores militares y clasificado por orden del secretario de Guerra Edwin Stanton, concluyó que el sujeto conocido como Elizabeth Caldwell representa una anomalía médica que no puede ser explicada por el conocimiento científico actual. Su presencia documentada en la batalla de Gettysburg, verificada por múltiples testigos creíbles, incluidos oficiales militares de alto rango, sugiere capacidades que exceden las limitaciones humanas normales. Una investigación exhaustiva no encontró evidencia de fraude, engaño o identificación errónea. Sus conocimientos médicos parecen genuinos y su condición física desafía toda explicación. El caso permanece sin resolverse y se recomienda su clasificación permanente para evitar especulaciones públicas que pudieran socavar la confianza en los servicios médicos militares. Los archivos clasificados sobre Elizabeth Caldwell permanecieron sellados en los archivos militares hasta 1963, cuando fueron revisados brevemente durante la conmemoración del centenario de la batalla de Gettysburg. Los historiadores que examinaron los documentos los encontraron tan inusuales que la mayoría los descartó como confusión de tiempos de guerra o errores administrativos. Los pocos académicos que tomaron en serio los testimonios fueron objeto de burlas por parte de colegas que cuestionaban la credibilidad de testigos escribiendo bajo estrés extremo del campo de batalla. Sin embargo, el testimonio sigue documentado por testigos cuya credibilidad nunca fue cuestionada en ningún otro aspecto de su servicio militar. Describen a una mujer que desafiaba el envejecimiento y cuyos conocimientos médicos parecían abarcar décadas de experiencia, a pesar de su aparente juventud. El conocimiento médico moderno proporciona posibles explicaciones para lo que los médicos de la guerra civil observaron pero no pudieron comprender. Condiciones genéticas que afectan la producción de la hormona del crecimiento, como la deficiencia de hormona de crecimiento en adultos, pueden ralentizar significativamente el proceso de envejecimiento, creando individuos que parecen décadas más jóvenes que su edad cronológica. Trastornos metabólicos raros, incluidas ciertas formas de hipopituitarismo, pueden detener el desarrollo físico mientras permiten que la capacidad intelectual continúe creciendo con normalidad. Elizabeth Caldwell pudo haber sufrido una combinación de estas condiciones, creando la apariencia de juventud sobrenatural
mientras su edad real avanzaba normalmente. Sus amplios conocimientos médicos podrían haberse adquirido mediante años de estudio intensivo y experiencia práctica, reforzados por una memoria excepcional y habilidades de observación que le permitieron aprender rápidamente en condiciones de campo de batalla. La aparente imposibilidad de su presencia en múltiples lugares, simultáneamente durante Gettysburg, podría explicarse por el caos de la batalla, informes confusos bajo estrés y la tendencia natural de los testigos a embellecer eventos extraordinarios. Su sorprendente capacidad para predecir el resultado de los pacientes podría reflejar habilidades diagnósticas excepcionales desarrolladas a lo largo de años de práctica médica en lugar de una visión sobrenatural. Sin embargo, persisten preguntas que ni siquiera la ciencia moderna puede responder por completo. ¿Cómo adquirió Elizabeth habilidades quirúrgicas que superaban a las de los médicos militares formados? ¿Qué le permitía esa aparente resistencia a la fatiga durante procedimientos médicos prolongados? ¿Por qué los equipos fotográficos fallaron consistentemente al intentar capturar su imagen pese a su clara visibilidad? ¿Cómo demostró conocer historias personales de pacientes que jamás le habían sido contadas? Y quizá lo más misterioso, ¿qué le ocurrió después de noviembre de 1863? La posibilidad de que Elizabeth Caldwell padeciera una rara condición genética que ralentizara dramáticamente su envejecimiento ofrece un marco racional para entender los testimonios documentados, pero no puede explicar todos los aspectos de sus habilidades documentadas. Sus conocimientos médicos, su aparente inmunidad al agotamiento, sus capacidades diagnósticas inusuales y su misteriosa desaparición sugieren una complejidad que excede una simple explicación médica. Ya fuera una persona extraordinaria cuya rara condición fue malinterpretada por la medicina del siglo XIX, o ya existan aspectos de su historia genuinamente inexplicables, el caso de Elizabeth Caldwell representa uno de los misterios médicos más exhaustivamente documentados de la historia estadounidense. La Guerra Civil estadounidense creó condiciones para una observación y documentación médica sin precedentes. Sin embargo, el caso de Elizabeth Caldwell se destaca de todas las demás anomalías médicas de la época. La coherencia de los testimonios, la credibilidad de los observadores y la exhaustiva investigación llevada a cabo por las autoridades militares crean una base de evidencia difícil de descartar por completo. La medicina moderna puede proporcionar explicaciones posibles para muchos aspectos de su condición, pero el cuadro completo sigue siendo tan desconcertante hoy como lo fue hace 160 años. Este misterio nos muestra que incluso en nuestros eventos históricos más documentados, algunas preguntas se resisten a respuestas fáciles. La Guerra Civil estadounidense produjo miles de páginas de registros militares, informes médicos y testimonios personales. Sin embargo, el caso de Elizabeth Caldwell sigue siendo tan enigmático hoy como lo fue hace 160 años. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O algunos secretos sobre la mujer que nunca envejecía permanecen enterrados en la historia? Deja tu comentario abajo y cuéntanos qué piensas que le ocurrió realmente a Elizabeth Caldwell. Si disfrutaste de este relato y quieres más misterios históricos como este, suscríbete, activa la campanita y compártelo con alguien que ame los enigmas sin resolver del pasado de Estados Unidos. Nos vemos en el próximo video donde exploraremos otro misterio que los registros oficiales intentaron olvidar.